Recuerdo computer. Bien. Vamos a arrancar. Una mesa muy incómoda. Vamos a arrancar haciendo una diferenciación entre ciertos conceptos que después vamos a estar empleando en esta unidad, que son diferenciación entre variables brutas y netas, internas y nacionales, variables a lo que se llama precio de mercado y costo de factores, y producto y producción, ¿no? Primero que nada vamos a el primero de los conceptos, que es la diferencia entre variables brutas y netas. Cuando hablamos de algo bruto, como lo indica el nombre, es algo que está, por así decirlo, sucio o que falta refinar, digamos. Es algo que tiene, o es una variable, vamos a hablar con los términos de materia, es una variable que tiene efectos de otras variables o otras cosas que están ensuciando, por así decirlo, el valor de esa variable. Tiene algún efecto metido extra que las ensucia. Y una variable neta es una variable a la cual se le saca el efecto de esas otras variables, se le quita esa suciedad, se la refina, se la limpia, como quieran decirle, se la vuelve neta, y de ahí se pueden sacar, digamos, conclusiones distintas a las que uno podría sacar con una variable bruta. Eso, digamos, de modo general. Ahora, cuando hablamos de algo bruto y algo neto, típicamente estamos haciendo referencia a una variable que tiene el efecto de lo que son las amortizaciones metido adentro. Esto imagino que algo tienen que haber visto en contabilidad. Las amortizaciones, corríjame si hay alguien que la tiene más clara de esto, yo contabilidad no veo hace mucho, pero las amortizaciones son básicamente las pérdidas en el valor de un bien de capital, típicamente, que digamos, se hacen contablemente y se reflejan en el valor de esos bienes. ¿Y a qué voy con esto? Yo tengo un auto, por ejemplo, que utilizo para, o voy a hacer el mismo ejemplo que hice en la clase anterior con la gente de los centros. Tengo una moto, quiero ser Rappi, me compro una moto, un bien de capital, y año tras año voy utilizando esa moto. Bueno, si yo miro mi capital bruto, tengo, bueno, el monto de plata que invertí en esa moto, ¿no? Yo hago una inversión, tomo plata, la meto en una moto, tengo un bien de capital, una moto que utilizo para repartir. Si yo quiero ver mi capital bruto, es lo que salió esa moto. Ahora, año tras año, esa moto va a perder valor. ¿Por qué? Porque el mercado me dice, che, como la usaste, ahora la puedes vender a menos, porque se rompe, porque etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese bien de capital va a tener un valor más bajo, y esa caída en el valor del bien de capital es el efecto de la amortización, digamos. Entonces yo tengo mi variable bruta, el valor de la moto que compré, mi variable neta, el valor de la moto menos todas las depreciaciones que tenga esa moto, ya sea por roturas, uso, depreciación contable, etcétera, digamos. Y ahí voy a tener el valor neto de mi bien de capital. No, porque no es lo mismo decir, che, yo metí 100.000 pesos, supónganse que no hay inflación, ¿no? Yo metí 100.000 pesos para comprarme una moto, y dentro de 5 años digo, ¿cuánto capital tengo? Y tengo la misma moto, así que 100.000 pesos, suponiendo que no hay inflación, ¿no? Y no tenés eso, porque la moto la usaste, se depreció, digamos, tu bien de capital vale menos hoy en día. Eso sería un ejemplo. Si no queda muy claro, también lo pueden ver en otras variables que, digamos, de cierta forma se las llama mal brutas netas cuando tienen otros efectos metidos adentro. Por ejemplo, cuando ustedes ven su salario, si están en un trabajo en blanco, bueno, si son monotributistas, lo mismo, digamos, su salario bruto podría ser su facturación si son monotributista, o si sos empleado en relación de dependencia, tu salario bruto es la totalidad de los egresos que hace tu empleador, ¿no? Pero ¿cuál es el salario que vos tenés de bolsillo? Bueno, si sos monotributista, es lo que vos facturás menos lo que pagás de monotributo. Si sos un empleado en relación de dependencia, es lo que te paga tu empleador menos aportes patronales, menos aportes a la seguridad social, menos impuestos, etc. Por lo tanto, tu salario bruto es distinto de tu salario neto, o es mayor, mejor dicho, tu salario neto. Claro, el neto sería el sueldo que te queda de bolsillo, de cierta manera. A ver, cuando hablamos de bruto y neto es eso, bruto es lo que veo, digamos, como en un primer vistazo de cuál sería mi salario o lo que me dice el recibo de sueldo. El neto es lo que me llega a la cuenta bancaria, lo que tengo efectivamente de bolsillo. A ver, no está 100% bien decirle esto bruto y neto, porque típicamente lo usamos para
el efecto de una amortización, y ahí lo que tenemos entre uno y otro no es una amortización, sino que son impuestos, aporte patronal, etcétera. Pero bueno, también se utiliza, digamos, para hablar de variables como sucias y limpias, algo bruto y algo neto. También lo mismo lo que veíamos la clase pasada, el PBI. Al PBI a veces se le dice, bueno, acá no los voy a mezclar porque ahí sí tiene efecto de amortizaciones, pero hay muchas variables que van a ver que se le dice brutas, que no es que tiene una amortización y sacas la neta. A veces no está ese concepto de por medio, pero hay otros conceptos que ensucian el valor de la variable, entonces para pasar de bruto a neto tengo que restar otras cosas. En lo que nos importa a nosotros acá es siempre algo entre bruto y neto, la diferencia son amortizaciones, digamos, para que quede claro. Pero sepan que en la práctica se pueden encontrar con otros casos de algo bruto y algo neto y que no es solo amortización, o a veces ni siquiera es una amortización lo que hay que, digamos, restarle para obtener el neto. ¿Se entendió hasta ahí? Bruto y neto bruto tiene el efecto de algo que lo ensucia, lo neto está descontando ese efecto, típicamente son amortizaciones lo que vemos. Bien, eso. Diferencia entre variables brutas y netas. Variables internas y nacionales. Bueno, acá no se metieron todavía en PBI, pero el PBI es básicamente el producto bruto interno de un país. Bruto porque está ensuciado por el efecto de las amortizaciones, como le acabo de decir, y interno porque hace referencia a lo que sucede en fronteras adentro de un país, ¿no? Ejemplo, yo tengo Argentina, hay una fábrica en Buenos Aires, hay una fábrica en Tucumán, hay una fábrica en Tierra del Fuego. Eso es parte, digamos, de mi producto interno, porque está fronteras adentro. Esas fábricas producen, bueno, esa producción es interna, frontera dentro del país. Ahora, la fábrica es de, qué sé yo, un John Doe estadounidense, bueno, a pesar de que no sea de un argentino, si esa fábrica está dentro del país, sigue siendo, o sigue contando, digamos, cuando yo busco una variable interna o mido una variable interna. Contraposición a esto, cuando miro una variable nacional, hago referencia a que sea de argentinos. Y esto, digamos, incluye y excluye, por un lado, incluye todas aquellas, digamos, digámosle cosas que son de argentinos, pero que no están situadas en Argentina, ejemplo, una fábrica argentina en Italia, en España, en Estados Unidos, o un argentino que presta servicios en otro país, eso contaría como una variable nacional, y una fábrica de un yanqui, de un alemán, de quien sea, en el país, no contaría como una variable nacional. ¿Por qué? Pues no es propiedad de Argentina, digamos, es propiedad de un ciudadano de otro país. Interno, internas es fronteras adentro, nacionales es propiedad de argentinos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿O para qué sirve esto? Bueno, nosotros cuando vamos a medir el PBI, que es el Producto Bruto Interno, que es básicamente una métrica del nivel de actividad y del tamaño de una economía, es básicamente cuánto se producen bienes y servicios en una economía, bienes y servicios finales en una economía en el lapso de un año. Ahora lo vamos a ver más en detalle eso, pero cuando vamos a medir el PBI, nos puede interesar por un lado ver el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, porque lo que queremos ver es, che, vamos a ver Argentina como país, cuánto está creciendo, cuánto más está produciendo, etcétera. Y también nos puede interesar, pero distinto a esto, ver el Producto Bruto Nacional, digamos, cuánta plata o cuánto producto tienen los argentinos en todo el mundo. Y, digamos, se podrán imaginar, Argentina es un país que tiene gran presencia de, como cualquier país tercermundista, ¿no? O subdesarrollado o en vía de desarrollo, como quieran decirle. Argentina es un país que está fuertemente extranjerizado, digamos, en su producción, entonces va a tener probablemente, esto toco de oído, digamos, no tengo los datos, pero va a tener probablemente un Producto Bruto Interno mayor a su Producto Bruto Nacional. ¿Por qué? Porque uno tiene muchas fábricas o mucho. Sí, vamos al ejemplo más boludo. Muchas fábricas son propiedad de, digamos, de empresas transnacionales, o sea que no son propiedad de argentinos.
Por lo tanto, tendría sentido empezar a pensar que el Producto Bruto Nacional de Argentina, o sea, toda la producción propiedad de argentinos, es menor a todo lo que se produce fronteras adentro de Argentina. No es que tengamos muchos millonarios en todo el mundo haciendo inversiones en todos los países y por lo tanto el Producto Bruto Nacional de Argentina sería más grande que su Producto Bruto Interno, como sí puede pasar, por ejemplo, en... bueno, justo los países que tienen Producto Bruto Interno muy alto hacen inversión en otros lados, pero... qué sé yo, Inglaterra, que quizás fronteras adentro no tiene tanta producción, pero sí tiene inversiones en todo el mundo, digamos, porque es un país que se dedicó a hacer eso. O porque antiguamente era una potencia imperial y ahora es, nada, es un país que tiene inversiones en otros lados, pero ya no tiene esas partes como su país. Bueno, resumiendo, interno es lo que sucede fronteras adentro, nacional es aquello que es propiedad de argentinos, argentinas o del país que sea. Para una variable a precio de mercado y a costo de factores, esto es similar a lo que vimos de bruto y neto, porque es tomar una variable y por efecto de otra variable, que son los impuestos y los subsidios, pasar de algo a precio de mercado a costo de factores. ¿A qué voy con esto? Yo tengo que, por ejemplo, un paquete de fideos a precio de mercado, o mejor dicho, el valor de un paquete de fideos a precio de mercado es el valor de ese paquete de fideos que tiene adentro el IVA metido, que es un impuesto indirecto, digamos, que se le aplica a todas las ventas, digamos. Y también puede tener metido dentro el efecto de algún subsidio que haya a los productores de fideo, a los productores de trigo, a los productores de harina, etcétera, cualquiera en la cadena, que venda su producto más barato y que afecte eso el precio el precio final de ese paquete de fideos. Entonces, yo voy a tener que ese paquete de fideos se vende a un precio que está influido, o afectado, mejor dicho, por los impuestos y por los subsidios, pero si yo le quito estos efectos, paso a tener el valor de ese paquete de fideos a lo que se llama costo de factores, que es básicamente el paquete de fideos a costo, digamos, de salida de fábrica, por así decirlo, o a costo de reventa. O puede ser que no sea una fábrica, digamos, un supermercado también. Lo tiene a costo de factores y una vez que lo vende a precio de mercado. Pero es básicamente, yo tengo un producto que sale de la fábrica, para hacer el ejemplo más simple, con un valor al cual yo le tengo que meter impuestos, el IVA, impuestos indirectos, que aumentan el precio de ese bien, entonces voy a tener un precio de mercado mayor y también le tengo que meter subsidios que bajan el precio de ese bien. Y por ende en el juego de esos dos voy a tener un costo de factores, por un lado, que puede ser mayor o menor al precio de mercado de ese mismo bien. ¿Se entiende esto? Por efecto de esos impuestos y de esos subsidios. Lo más común es que el de precio de mercado sea mayor porque normalmente lo que se pone es el impuesto del 21% del IVA. Pero si hay una política de subsidio muy fuerte de algún bien particular, ese precio de mercado puede ser menor a costo de factores. Bien, pero lo importante es esto, que sepan que algo a precio de mercado es al valor que se transa en el mercado y que eso tiene metido dentro impuestos y subsidios en la determinación del valor final, digamos, de ese bien, y distinto es el valor de ese mismo bien a costo de factores, digamos, que no tendría el efecto de los subsidios y los impuestos. Y por último, diferenciamos entre producto y producción. Producto vamos a ver que lo asociamos al PBI, ahora vamos en detalle. Y producción es, como le indica su nombre, producción, digamos, producción total de bienes y servicios de una economía. Esto es lo mismo que producto, no. Ahora vamos a ver, producto que se usa para PBI tiene, digamos, una definición específica y no es toda la producción de una economía, sino que es toda la producción de bienes y servicios finales. Bien. Perfecto. Bien. ¿Qué es el PBI? De lo que ya venimos hablando. Digamos, por la cabeza, o sea, revoleada la definición, es el conjunto de todos los bienes y servicios finales
producidos en una economía en el lapso de un año. O sea, todos los bienes y servicios finales que produce Argentina en el lapso de un año se suman a sus precios de mercado. Eso es el PBI. ¿Se entiende? De ahí ya podemos ver que es una métrica del tamaño o de crecimiento de la economía, porque si en una economía se producen más bienes y servicios, técnicamente se puede decir que está creciendo, aumenta su capacidad de producción. Se producen menos bienes y servicios, está cayendo. Y bueno, típicamente se hace en un año, se puede hacer en menores lapsos de tiempo, o sea, puede decir un PBI mensual, o de cuánto fue el PBI en este mes, Producto Bruto, o inclusive diario, poner que se podría estimar, pero bueno, típicamente se agarra en el lapso de un año. Fíjense que hay dos cuestiones que son puntuales importantes, finales, esto es muy importante, y acá está la diferencia entre producto y producción, porque con productos yo hablo de finales, o sea, los que son para consumo o inversión o exportación, pero que son finales, o sea, que no van a tener otro proceso que los va a cambiar. Por ejemplo, yo voy a ver lo que se produce en fideos, no voy a ver lo que se produce de trigo para hacer harina para hacer esos fideos. No digo el ejemplo de la harina, digamos, porque harina hay parte que es bien final y hay parte que es que se utiliza para producir esos fideos, ¿no? Entonces ahí un poquito más difuso, pero sí podemos ver que el trigo, la gran mayoría del trigo se muele y se usa para producir fideos. Entonces, ¿yo qué voy a contar para ver el PBI? Si quiero ver bienes y servicios finales, voy a ver los fideos, voy a buscar el valor de los fideos y no mido el valor de la harina producida, o perdón, del trigo producido, porque sé que ese trigo, digamos, el valor de ese trigo está dentro del valor del fideo final, o del pan, o de lo que sea. Por eso veo bienes y servicios finales. Y en un país, esto es lo que decíamos de interno o nacional, vemos que es una variable fronteras adentro, digamos, nos importa lo que pasa fronteras dentro de la Argentina. Después vamos a ver que se puede sacar el Producto Bruto Nacional en vez del Producto Bruto Interno. Pero bueno, por lo pronto, PBI es Producto Bruto Interno, fronteras adentro del país. Y fíjense una última cosa que es a precios de mercado el PBI, o sea, son todos los bienes y servicios producidos valuados a precio de mercado, o sea que tiene el efecto de los impuestos metidos adentro. Impuestos y subsidios, ¿no? O que, mejor dicho, también está afectado el valor del PBI por el efecto de aumentos en los precios. Digamos, por eso uno puede ver que el PBI de Argentina, digamos, año tras año, viene siempre creciendo, y puede decir, che, pero si el PBI siempre crece, y ¿por qué dicen que hay decrecimiento, o recesión, o que la economía no crece tanto, etcétera? Bueno, porque sabemos que en Argentina hay inflación, entonces lo que puede estar pasando es que esté creciendo el precio nada más y no las cantidades. Ahí se estaría viendo lo que se llama, se está inflando el PBI porque suben los precios, pero las cantidades no suben tanto. Lo importante, digamos, si uno quiere ver qué tanto crece una economía, es ver si crecen las cantidades, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí a qué hace referencia el PBI? Todos los bienes y servicios finales producidos por una economía en el lapso de un año, valuados a su precio de mercado. Bien, esto nos interesa porque es una métrica de crecimiento de tamaño de la economía. A partir de ahí, digamos, salen otras métricas también. Una métrica muy común para ver el desarrollo de la economía, luego entre comillas, porque no está tan buena hoy en día, está muy discutida, pero bueno, el PBI per cápita, digamos, cuánto PBI tenés por habitante, es una métrica utilizada para medir digamos, el desarrollo de una economía, o sea, qué tanto PBI hay por habitante. Hoy en día, como hay tanta desigualdad, es como que falla un poco y no está muy bueno de utilizar, hay unas mejores. Pero bueno, sepan que es una de las métricas que se usa. Bien. Vamos a tener tres maneras de medir el PBI y las tres van a ser
digamos, van a requerir de información diferente, digamos, pero las tres tienen que ir a calcular lo mismo. Las tres están buscando calcular ese Producto Bruto Interno. Por lo tanto, digamos, en lo que respecta a la práctica y eh, a la definición de un valor último del PBI, cualquiera de estos tres métodos debería arrojar el mismo valor. Bien. Esto acá es donde también nos adelantamos un poco a lo que vieron con Eduardo. Quizás está bueno verlo ahora porque conmigo lo ven más por arriba, después con Eduardo lo profundizan y tienen, digamos, por lo menos un pantallazo de esto para después, cuando lo ven con Eduardo, que es más en detalle, les pueda quedar un poco más claro. Pero lo que van a ver es que, digamos, en una economía, vamos a suponer una economía cerrada, ¿no? Que no hay otros países, simplemente es nuestra economía, nosotros vamos a tener a las familias y al sector productivo como los dos grandes sectores de la economía. Con las familias me refiero a los hogares, digamos, la gente, y con el sector productivo es básicamente las empresas. Y la relación entre estos dos sectores es las familias le venden o le alquilan o le prestan o lo que sea, le venden, vamos a dejarlo en venden, factor productivo a las empresas y las empresas usan ese factor productivo para elaborar bienes y servicios que venden a la familia. Digamos. Eso es lo que se llama el flujo circular de la renta, que lo vieron, creo que en las primeras clases, ahora lo van a ver de vuelta seguramente, pero es básicamente eso. Las familias, o sea, las personas son las dueñas de los factores productivos, o sea, las personas tienen trabajo o tienen horas de su día para dedicarla a trabajar, las personas tienen la propiedad de la tierra y las personas tienen la propiedad del capital, y eso se lo venden o se lo alquilan a las empresas, que pueden ser personas jurídicas, que toman eso, lo utilizan para producir bienes y servicios y se lo venden a las familias. Entonces hay un flujo que es, familias venden bienes y servicios a las empresas, venden factor productivo a las empresas remuneran ese factor productivo a la familia, o sea, le pagan por esos factores productivos. Ahora, las familias toman esa plata, esa remuneración por los factores productivos, toman ese salario que reciben por trabajar, toman esas rentas a la tierra que reciben por tener tierra, y toman esos intereses que reciben por ser los dueños del capital, y utilizan ese monto de plata para comprar los bienes y servicios que las empresas fabrican. ¿Se entiende? Entonces es todo circular. Las empresas le dan plata a las familias a cambio de factores productivos, y las familias le dan plata a las empresas a cambio de bienes y servicios que las empresas le dan a las familias. ¿Se entiende esto? Por eso el flujo circular de la renta. Este es el esquema más básico. Después lo podemos complejizar metiendo el gobierno, metiendo el sector externo, bla, bla, bla. Pero ese es el esquema básico. Ahora, fíjense que ahí, y asociado a esto que estamos viendo acá, que es los métodos de cálculo del PBI, vamos a tener que toda la masa de guita, que todo lo producido por las empresas, todos los bienes y servicios finales que producen las empresas, el sector empresas, requiere de una masa de dinero para ser comprado, que es todo el ingreso que reciben las familias, y que eso tiene que ser equivalente a toda esa compra, digamos, de bienes y servicios. No sé si me explico del todo ahí, pero todos esos flujos terminan siendo iguales, digamos. Todo lo que las empresas le pagan a las familias porque les dieron bienes, factores productivos, porque las familias le venden factores productivos, toda esa masa de dinero va a ser igual a la masa de dinero que se utiliza para comprar todos esos bienes y servicios que producen las empresas. Entonces, esa producción de las empresas va a ser equivalente a todos los ingresos que reciben las familias, y eso va a ser equivalente, obviamente, a todas las compras que hacen las familias de esos mismos bienes y servicios. ¿Y a qué quiero ir con toda esta explicación? A que el método del valor agregado, el método del ingreso y el método del gasto son, digamos, tres métodos para calcular el PBI, que lo que van a ver es distintos, digamos, distintos flujos de estos que les digo. Tenemos familias y empresas. Familias venden factores productivos, las empresas, ¿qué F fea? Ahora me parece una E, ahí va. Las empresas les pagan platita, básicamente, la familia toman esa plata
hacen compra de bienes y servicios a la empresa y las empresas les mandan bienes y servicios. ¿No? Entonces, estos tres métodos de cálculo del PBI lo que hacen es ir a ver este flujo de acá, que es lo que pagan las empresas por remuneración a los factores productivos de las familias. Van a ver este flujo de acá, que son las compras de las empresas, de las familias básicamente, y van a ver no tanto el flujo este de acá abajo, sino más bien lo que producen las empresas de bienes y servicios que suponemos que se vende todo, ¿no? Esas son las tres maneras de calcular el PBI. Espero que se haya entendido hasta ahí. Vamos a ir ahora en detalle a cada una. Pero fíjense que el primero es lo que llaman método del valor agregado, que es básicamente ver en esos bienes finales que queremos medir en la economía, en esa totalidad de bienes y servicios finales, cuánto agrega al valor de ese bien final cada sector productivo. O sea, yo dentro de lo que es ese, creo que dije sector empresas, tenemos empresas que se dedican a distintas cosas, digamos, están en distintos subsectores, que serían el sector 1, típicamente el sector que produce materia prima, el campo, las minas, las empresas petroleras, ¿no?, que producen una materia prima. El sector 2, que es el sector industrial, que lo que hace es tomar materia prima y elaborarla en un bien final. Y el sector 3, que es el sector servicios, que lo que hace es, bueno, proveer servicios, entre ellos uno de los servicios puede ser comercializar ese bien final. Vamos a ir ahora a un ejemplo práctico para que quede esto más claro. Pero bueno, lo que hace este primer método es decir, bueno, vamos a ver por cuánto compran y venden cada uno de los sectores para ver cuánto agregan de valor a ese bien final que yo voy a ir a medir. Segundo método es el método del ingreso, que como les decía recién, lo que hace es ver cuánto pagan las empresas por remuneración a factores productivos a las familias. O lo que es lo mismo, cuánto reciben las familias por ser las dueñas del trabajo, el capital y la tierra. Acá va a entrar una remuneración más que se llama los beneficios empresarios, que no es particularmente, no es ni intereses ni renta, está en el medio, digamos, es como una rentabilidad del empresario por ser el que, digamos, lleva adelante la combinación de esos factores productivos para llevar adelante la producción. Sería como la renta del del capitalista no dueño del capital. Es medio raro, ahora lo vemos. Y el tercero de ellos es método del gasto, que es básicamente decir, bueno, tenemos una masa de dinero que tienen las familias, sabemos que hay una masa de producción, bueno, no vamos a ver ninguna de las dos, vamos a ver cuáles son los gastos que hacen las familias. Digamos, con ese ingreso que sabemos que tienen, cuál es el gasto que hacen o en qué gastan ese ingreso, mejor dicho. Los tres métodos requieren de información distinta para ser calculados y por eso existen, digamos, como tres métodos separados. O sea que si uno el día de mañana tiene que calcular el PBI de un país y tiene toda la información de un país, sabe que puede ir, bueno, tengo que calcular el PBI, voy a ver cuántos son los ingresos de mi país, o voy a ver cuánto se produce en mi país, o cuánto agrega de valor cada sector, o voy a ver en qué gasta todo mi país, en qué gastan las familias de mi país. Bien. Vamos primero al método del valor agregado para explicarlo más en detalle lo que les decía. Fíjense, tenemos tres sectores, el campo, los molinos y las panaderías. Son tres sectores productivos, cada cual compra y vende bienes a valores distintos, ¿no? Como se imaginarán, cada sector quiere comprar barato, hacerle un proceso y vender más caro, ¿no? Para en el medio quedarse con una rentabilidad o en el medio generar valor, digamos, y justificar su existencia también, ¿no? Porque si compras algo y lo vendés al mismo precio, ¿qué sentido tiene? ¿O cómo te mantenés? Vamos a hacer un supuesto muy simple, que es que el campo compra cero, o sea, el campo guarda semillas año tras año y las utiliza para
luego generar nueva cosecha y poder vender. Pero no le compra nada a nadie, supuesto simplificador, simplemente vende trigo por 10. O sea, el campo planta las semillas, sale trigo, lo vende. Simplificado, ¿no? Por ende, fíjense, el campo compra por 0, vende por 10, estaría generando valor por 10. Los molinos compran trigo por 10 y lo muelen en harina que venden por 30, ¿no? Le hacen un proceso ahí, un proceso fabril, la vuelven una manufactura al trigo, que es la harina, y la venden a las panaderías a un mayor valor. Las panaderías toman esa harina, también le hacen un proceso fabril, entre comillas, productivo, y dejan elaborado el bien final, que es el pan. Ahora, fíjense que las panaderías, acá hay un dato interesante, las panaderías no son exactamente, digamos, como le dije, tenemos 3 sectores: el sector que produce materias primas, el sector industrial, que elabora esas materias primas en bien final, y el sector servicio, que principalmente provee de servicios que no son bienes, y que aparte comercializa bienes, digamos, que al fin y al cabo lo que hace es decirte, tipo, che, bueno, el bien ya está creado, yo simplemente te lo acerco, como un supermercado, ¿no? Que compra bienes y te los revende. O sea, lo que te está vendiendo ahí es el servicio de dejarte el bien de forma más accesible y en horarios accesibles para vos. Bueno, eso lo que está haciendo el supermercado es un servicio puramente, a pesar que te vende un bien, es un servicio. Las panaderías no exactamente, porque lo que hacen es tomar harina y transformarla en pan, ¿no? Hay un proceso ahí de manufactura. De hecho, son, creo que la manufactura más común o sea, son muy comunes en la economía. Hay 10 millones de panaderías. Bien, pero lo que quiero que vean es esto, que cada sector compra por un valor, le hace un proceso o le agrega valor de cierta manera y vende por otro. Entonces, yo con esto voy a responder, ¿cuál es el valor total de los bienes y servicios finales de esta economía? ¿Cuál es el valor total de la producción de la economía? ¿Cuál es el valor de los bienes y servicios intermedios en la economía? ¿Y cuánto agrega valor cada sector? Todo eso lo puedo responder con este cuadrito de acá. Vamos uno por uno. ¿Cuál es el valor de los bienes totales de esta economía? O sea, volvemos a la definición de PBI. Producto Bruto Interno, bienes y servicios finales producidos en una economía en el lapso de un año a precio de mercado. Bueno, suponiendo que no hay impuestos ni subsidios, este es el valor de los bienes y servicios finales. ¿Por qué? Porque el único bien y servicio final en esta economía simplificada es el pan. O sea, el pan es lo único que se vende directamente a las familias. Entonces, yo quiero calcular el PBI de esta economía muy simple. Voy a ver cuánto se vende de pan. 50, listo. Ese es el PBI de mi economía. Vamos a ver que se puede llegar a esto de otra manera, que es viendo lo que agrega de valor cada sector. Por eso se llama método del valor agregado. Pero bueno, sepan que de entrada lo pueden sacar de acá. Simplemente viendo el valor de esos bienes y servicios finales. Ahora, a diferencia de esto, diferencia entre producto y producción, ¿cuál es el valor bruto de la producción de esta economía? O sea, ¿cuál es el valor de la producción total de esta economía? Eh, Vuelvo atrás porque preguntó algo Kevin. ¿Cómo, Kevin? No entiendo. Esto es así en todos los países. Desarrollá un poquito más la pregunta. ¿Qué sería esto? Eh, bueno, es una gran pregunta. La verdad que soy totalmente ignorante respecto a cómo cada uno de los países... Pasa que calcular el PBI es muy difícil. Lo que normalmente se hace es estimar el PBI, porque es muy difícil, digamos, saber el valor de todos los bienes y servicios finales que produjo una economía. Lo que se hace es estimarlo. Y ahí se estima, y depende del país, se puede estimar de la manera que quieran, pero depende de qué tengan datos. Eh, no sé si hay un método que se utilice, ahí ya, digamos, toco de oído acá, si, sepan que esto no está chequeado, pero no hay un método que se utilice por lo que tengo entendido, sino que depende de la info que vos dispongas. Vos quizás como país no tenés la capacidad técnica para estimar cuánto producen cada una de las industrias que están dentro de tu país, pero sí quizás registrás muy bien
cuánto ganan las familias, ¿no? Cuánto ingreso entra en la familia. Entonces decís, bueno, yo la verdad que lo que agrega de valor cada sector no lo puedo saber, lo que, digamos, se produce en bienes y servicios finales tampoco lo puedo saber, no lo puedo estimar, pero sí sé muy bien cuánto gana la familia. Bueno, voy a entonces estimar mi PBI con el método del ingreso, porque sé cuánto le entra a las familias. O capaz vos no registrás ingresos de la familia, pero sí registrás muy bien los gastos de la economía porque metés impuestos ahí en el gasto. Entonces ese dato lo tenés muy fino. Entonces decís, bueno, quizás me conviene ir por el método de gasto. Eh, al fin y al cabo, digamos, son tres métodos que van a medir lo mismo, así que, digamos, no te sabría decir cuál es el método que se usa para estimar el PBI en Argentina, la verdad que lo desconozco, pero me imagino que cualquiera de los tres hay chequeos entre ellos, digamos. Y al fin y al cabo, cómo estimás el PBI es ponele que es un promedio ponderado entre usar un método del valor agregado, usar un método del ingreso y usar un método del gasto, digamos. Si las tres cosas te dan más o menos cerca, promediás los tres y sabés que tenés un PBI más o menos certero, porque los tres te dieron igual. Usar uno solo podría ser un poco imprudente, por así decirlo. No sé si respondo a tu pregunta, porque la verdad que soy bastante ignorante respecto a efectivamente cuál es el que más se utiliza en Argentina. Lo puedo preguntar ahora, mis compañeros tienen más clara con esto, pero bueno, me gustó la pregunta igual. Eh, Voy a intentar acordarme ahora cuando salga. Le voy a mandar a un compañero, así le pregunto, porque la verdad que me interesó. Y me acuerdo que a mí me surgió la misma duda cuando estaba armando esto en su momento de cuál se usará en Argentina o en otros países. Un segundo. Listo. Perfecto. Bien. Volviendo a lo que estábamos buscando calcular, el Producto Bruto de la Economía, ya lo vimos, era el 50 era el valor del pan, ahora vamos a ver el valor bruto de la producción de la economía, o sea, la totalidad de los bienes y servicios producidos por una economía. Y acá, hablando de la totalidad, ya no miro bienes y servicios finales, sino que son todos. O sea, quiero ver todo lo que produce mi economía. Sea intermedio, sea final, no me importa, quiero ver todo. Bueno, ¿cuánto produce el campo? 10 de trigo. ¿Cuánto producen los molinos? 30 de harina. ¿Cuánto producen las panaderías? 50 de pan. Sumo 10, 30, 50. Tengo el valor bruto de producción de mi economía, que es la producción total de la economía o de todos los sectores de la economía. De vuelta, es la producción total, no es el producto. Son cosas distintas, digamos. Acá estamos incurriendo, cuando vemos la producción total, el valor bruto de producción, estamos incurriendo en lo que se llama doble contabilización, que ahora vamos a ver en detalle qué significa. Eh, pero bueno, sepan que no es una manera de ver el PBI, digamos, es valor bruto de producción, es otra cosa. ¿Y a qué me refiero con que estamos haciendo doble contabilización? Que cuando yo mido el valor del pan, este pan ya tiene adentro el valor de la harina y el valor del trigo. O mejor dicho, el valor del pan tiene adentro el valor de la harina que se usó para producirlo, digamos, por lógica, vos tenés que meter ese costo de la harina en el valor del pan que vos estás vendiendo, y esa harina tiene adentro el valor del trigo, que es otro costo para producir la harina, ¿no? Entonces, si mido los tres por separado y los sumo, estoy sumando 3 veces el costo del trigo, o el valor del trigo, y estoy sumando 2 veces el valor de la harina, ¿no? Porque lo sumo una vez acá y otra vez adentro del pan. Y el trigo lo estoy sumando acá, adentro de la harina, y adentro de la harina se usa para el pan. O sea, lo estoy haciendo doble contabilización. Bien, acá me dice mi compañero que el Ministerio de Economía, el nivel de actividad y eso principalmente se hace con método del gasto. Tiene sentido porque, como le decía, el gobierno lo que busca es, digamos, tener más fino el dato de recaudación, porque son sus ingresos. Entonces, si vos vas a cobrar un impuesto en función de un gasto, está bueno saber ese gasto, tener buena información. Entonces, con todos esos gastos, vos podés después estimar el PBI. Bien. Me faltó. ¿Cuál es el valor de producción de bienes intermedios? Bueno, el valor bruto de producción, o sea, todo lo que se produce menos los bienes finales.
es una manera. O sea, tomo 10 más 30 más 50, 90 y le saco 50. O lo que es lo mismo, tomo el trigo, que sé que es bien intermedio, porque se usa para producir harina, y tomo la harina, que también es un bien intermedio, porque se usa para producir pan. Sumo estos dos y tengo la producción de bienes intermedios. Y por último, bueno, por último, si yo lo que quiero ver es cuánto agrega de valor cada sector, tengo dos maneras de hacerlo. Puedo sumar el valor bruto de la producción total, o sea, toda la producción de bienes y servicios de mi economía, y le resto el valor de la producción de bienes y servicios intermedios, y ahí tengo, lógicamente, los bienes y servicios finales, ¿no? Sumo todo lo que se produce, le resto lo que se produce de forma intermedia para producir otras cosas, y ahí tengo lo que se produce de forma final. Esto lo puedo hacer agregado en la economía, o sea, tomar el valor bruto de producción de la economía y restarle todos los bienes intermedios, o lo puedo hacer por sector, ¿no? Veo cuánto, digamos, cuánto bien intermedio usa el campo y cuánto bien final produce, que sería básicamente ver cuánto compra y cuánto vende. Entonces, en el medio lo que tengo es cuánto valor agrega. El campo, fíjense, compra por 0, vende por 10, agrega 10 de valor. Los molinos compran por 10, venden por 30, agregan 20. Las panaderías compran por 30, venden por 50, agregan 20 de valor, sumo lo que agrega valor cada uno de mis sectores y lo que tengo es el valor de mi bien final. Que básicamente se compone de eso, de el valor agregado que le va metiendo cada sector a ese bien final. ¿Se entendió hasta acá? PBI por método del valor agregado y, digamos, desagregaciones y conceptos asociados a esto. Bien. Una cosita que entra acá es, déjenme que adelanto, el tema de la doble contabilización que les decía, que está después acá en la filmina, pues estuve organizando las filminas, me quedo medio un quilombo. Pero bueno, esto está bueno verlo ahora, que no, esto que estamos viendo hasta ahora es todo método del valor agregado, Kevin. Todo método del valor agregado es cuánto agrega de valor cada sector. Ahora vamos a ir al método del gasto. Vas a ver que es bastante distinto. Digamos, usa otra información. En la doble contabilización, fíjense que, como les decía, lo que estoy haciendo es contabilizar, digamos, como bien final algo que no lo es, o sea que estoy contando dos veces el valor de un bien intermedio, porque no estoy considerando que el valor de ese bien intermedio ya está metido dentro del valor del bien final. Entonces, fíjense, si sumo el valor agregado neto, o sea, lo que agrega de valor el campo, sumo el valor agregado neto, que es lo que agrega de valor los molinos, y sumo el producto total, que es todo lo que producen las panaderías, estoy sumando el campo agregaba 10, los molinos agregan 20 y lo que producen en total las panaderías es 50. Bueno, voy a llegar a algo que no es el PBI, digamos. Que es un engendro raro porque dentro de este 50, que es el producto total de las panaderías, ya estoy teniendo como insumo estos valores agregados que están metidos dentro del precio de los bienes que venden los otros sectores. O sea, dentro de lo que yo vendo panadero, dentro del valor de mi pan, está incluido los insumos y el valor agregado de las harinas o de los molinos, digamos, producen la harina. Y dentro del valor de la harina, como bien, está metido el valor del trigo, que es el insumo que se utiliza. O sea, si yo tomo ese producto total de las panaderías, que ya tiene todo eso otro metido, y aparte le sumo eso, estoy doble contabilizando, digamos. Este valor agregado neto del campo y de los molinos ya está metido dentro del bien final pan, ¿no? Acá estoy doble contabilizando. Lo mismo si sumo la producción total de trigo y la producción total de harina. ¿Por qué? Digamos, si
Si me siguen en el supuesto de que la harina, el trigo se utiliza para producir harina, bueno, dentro del valor de la producción total de harina, yo tengo el valor de la producción de trigo. ¿Entiende esto? A ver, ¿en qué caso correspondería sumar una parte de la producción total de trigo y la producción total, sí, ahí sí, de harina? Si son las únicas dos cosas que se producen en mi economía. ¿Cuándo les parece que estaría bien sumar por lo menos una parte de la producción total de trigo? En Argentina pasa mucho esto. No sé si se les ocurre. Yo tengo que ver el PBI y digo, bueno, tengo que se produce trigo y harina. Bien. Hay una parte de la producción de trigo que yo en la realidad la tengo que sumar, digamos, y la tengo que dejar sumarla, digamos, como bien, fuera del medir aparte la producción total de harina. Se lo digo pronto porque la verdad que es una boludez, no requiere, no está bueno hacerle mucho, perder mucho tiempo en esto, pero digamos, si uno exporta trigo o soja o lo que sea, eso ya cuenta como bien final, digamos. Porque para tu economía es un bien final. Vos estás vendiendo trigo al resto del mundo, a Brasil, a India, China, no importa. Vos estás vendiendo trigo, estás vendiendo soja. También que son bienes que para otros sectores pueden ser intermedios, pero para tu economía están siendo bienes finales. O sea, vos lo estás vendiendo afuera. Una parte la vendés afuera y otra parte la molés para hacer harina. Bueno, en ese caso sí correspondería sumar una parte de la producción de trigo para contar tu PBI. Pero bueno, es un caso puntual, digamos, donde hay otras economías y uno comercio y bla, 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 bla. De entrada, fíjense que están estas sutilezas que por eso este método quizás no es tan fácil de calcular, digamos, porque al fin y al cabo definir qué es bien final y qué no es una cuestión de a quién se le vende eso. Con la harina es muy claro, digamos, si la harina se le vende a las familias es bien final. Ahora, si la harina se le vende a una panadería no es bien final, ¿no? Lo mismo con el trigo, si el trigo se exporta o se vende afuera o te venden trigo, digamos, una bolsa de trigo a vos persona porque querés, qué sé yo, hacer pan en tu casa y no lo vas a vender, lo vas a consumir vos, bueno, esa harina, ese trigo que te vende a vos persona es un bien final. Mm. Pero bueno, para simplificar, vieron que medimos que todo el trigo es bien intermedio. Puta, qué corta se hace la clase de 1 hora. Bien. Si me dejan, seguimos un toque, por lo menos para terminar los 3 métodos, porque después los utilizamos en la clase que viene, que vamos a ver práctica pura y dura. Lo vamos a utilizar. Lo que sí les subo video de la partecita que va a faltar, que va a ser todo esto de acá, de meterse un toque en las variables de inversión, consumo, gasto, bla, bla, bla. Bien, eso fue el método, todo el método lo había agregado. Método del ingreso. Como les decía, este es relativamente simple. Es ver cuánto reciben de ingreso por venta de los factores productivos las familias. O sea, cuánto el sector agro, parte del sector empresas, paga de mano de obra, beneficios, intereses y renta. Fíjense que acá, digamos, típicamente tenemos 3 factores productivos, acá tenemos 4 remuneraciones a factores productivos, porque hay una que son los beneficios, que es esto que les decía de los beneficios empresarios, digamos. Hoy en día, yo, Manuel Bocanera, o Rostagno Kevin Alberto, puede decir, che, quiero poner una empresa. Fantástico. Querés ser un empresario, no me sale el nombre, el término preciso. No importa. ¿Querés ser un empresario? Bien. ¿Tenés mano de obra? No. La vas a contratar. O sea, le vas a pagar a gente para que venga a laburar para vos. Bien. Le vas a tener que remunerar con un salario. No tenés capital, así que vas a tener que contratar máquinas. Bueno, vas a pagar intereses, digamos, vas a pagar un alquiler de esas máquinas que serían intereses por el uso del capital. Y vas a pagar por alquilar una tierra, digamos, poner que sos un productor agropecuario y tenés que alquilar un campo. Bueno, vas a pagar una renta por esa tierra. Aparte de eso, vos te tenés que quedar con un beneficio por ser el que está haciendo toda esa conjunción
de factores productivos. Bueno, ese tu pago, digamos, como empresario capitalista, va a ser los beneficios de empresarios. ¿Se parecen a los intereses? Sí, pero no, porque intereses es quien tiene el capital, digamos, vos, Kevin, o yo, Manuel, podemos no tener capital, pero ir al banco y pedirle que nos preste el capital. O sea, que nos preste plata para iniciar una empresa. O sea, nos preste capital. ¿Ese capital es nuestro? No, es del banco. Y nosotros le pagamos un interés por ese capital, porque el banco es el dueño. Pero nos vamos a quedar con un beneficio, que es el beneficio empresario, producto de que tuvimos la idea y nos estamos moviendo para, digamos, coordinar todos estos factores. Podría entenderse como nuestra mano de obra, sí, pero va un poquito más allá. O sea, como mano de obra propia, sí, pero va un poquito más allá. De vuelta. Bien. Entonces, como les decía, el método del ingreso es simplemente ver cuánto paga mano de obra, beneficio e intereses cada uno de los sectores. Es muy simple, tan simple como eso. Voy a ver a las familias, veo cuánto están recibiendo por la venta de sus factores productivos, sumo todo eso, tengo el PBI. Estos subíndices indican el sector, es salarios del agro, W salarios, está mal que no lo ponga, pero bueno, salarios o mano de obra. No puedo escribir con este mouse, disculpen. Esto es salarios o mano de obra. B es beneficios, int es intereses y renta es R. ¿No? Y los subíndices son el sector que lo paga. O sea, cuánto paga de mano de obra el agro, la industria y los servicios, cuánto paga de beneficios el agro, industria y servicios, cuánto paga de intereses agro, industria y servicios. Se va entendiendo, ¿no? Sumo todo eso, sumo este W, este B, este int y este R y voy a tener el valor de mi PBI medido por el método del gasto, del método del ingreso. Fíjense que en este caso yo hago esa suma, W es igual a 30 más 90 más 110, o sea, 230. B es igual a 20 más 30 más 30, 80, int es igual a 110 y R es igual a 40, porque el único que paga renta es el agro. Y sumando toda la remuneración a factores productivos, tengo que mi PBI es ahora 460. Si esto fuera coherente con lo que venimos hablando, en este ejemplo, mi PBI tendría que ser también 460, ¿no? Porque como les digo, cualquiera de los métodos tendría que ser igual, pero bueno, obviamente este ejemplo es distinto a este ejemplo de acá, ¿no? Acá tenemos un solo sector, o no, tenemos 3 sectores también, pero bueno, no es el mismo caso. Debería de hecho cambiar este para ponerlo acorde a esto y que en todo de 460, pero bueno. Disculpen. Acá 460 tendría que ser igual a ese mismo PBI calculado por método del valor agregado o por método del gasto. ¿Se entiende hasta acá? Sumo remuneración de factores productivos de cada uno de los sectores, tengo el PBI por el método del ingreso. Bien. PBI por el método del ingreso también se le llama ingreso bruto interno, YBI. Van a ver que, digamos, depende del método que se use para calcular el PBI, a veces se lo llama YBI, que sería ingreso bruto interno, o BAB, que es valor agregado bruto, faltaría la parte interna, pero valor agregado bruto, digamos, que es lo que agrega valor cada sector, que sería el PBI por método del valor agregado, y también creo que el GAB, que es el gasto agregado bruto, o perdón, no dije nada, gasto bruto interno, el GBI. Es lo mismo, son todas maneras de decirle al PBI en función de qué método se utilizó para calcularlo. Todos son iguales entre sí. Y todos son iguales o deberían ser iguales al PBI. Bien, método de gasto. Y acá lo que vamos a hacer es, fíjense que le damos una vuelta de tuerca, decimos, bueno, en vez de ver a las familias y lo que gastan las familias, vamos a ver en lo que gastan los sectores. Al fin y al cabo es lo mismo. Vamos a ver en qué gasta el agro, en qué gasta la industria, en qué gastan los servicios.
el sector servicios. El agro, vamos a ver que gasta en consumo, gasta en inversión de capital, gasta en exportaciones, gasta en importaciones. Y acá hay una sutileza. El consumo que realiza el agro, consumo en bienes y servicios, o sea, todos aquellos bienes y servicios que utiliza para replicarse y que se consumen, digamos, o se agotan en el lapso o menor al lapso de un año, digamos. Son cosas que después no tienen capacidad de reventa, digamos, uno lo consume y típicamente lo agota y no lo utiliza para producir otros bienes. Eso es el consumo. La inversión es un poquito distinta porque es básicamente gastos en bienes durables. Segundo, adelante. ¿Tienen reunión ahora? Ah, no, espera un segundito. No puedo creer, todos los días a la misma hora hay reunión. Pero bueno, me dijeron que capaz que esa fue, así que intentemos seguir y si me llegan a echar, lo que falte se los doy como video. Bueno, veámoslo rápido esto. Es lo que gasta cada sector, agroindustria y servicios, en consumo, en inversión, en exportaciones y en importaciones. Con la sutileza de que las importaciones, como no son producidas fronteras adentro, se van a restar, ¿no? Porque es aquello que yo utilizo internamente, pero que no produje, ¿no? Entonces no cuenta como mi PBI. Porque no es interno, no es externo a la economía. Entonces yo voy a sumar todos los gastos de consumo del agro, todos los gastos de inversión de la industria y todos los gastos de exportación de los tres sectores, y le voy a restar todas las importaciones que hagan los sectores, y así voy a tener el PBI de mi economía. Fíjense que esto, digamos, para una economía, para un país o para un gobierno es más fácil de estimar o de medir, porque el consumo típicamente tiene impuestos, el IVA, entonces para saber bien cuánto vas a recaudar tenés que tener bien en fino cuánto se consumió. Lo mismo en capital, digamos, hay impuestos a los bienes, las compras de bienes de capital, entonces eso también te interesa saberlo porque hay impuestos ahí metidos en esas transferencias. Las exportaciones también tributan, digamos, hay retenciones, hay derechos de exportación, etcétera, y las importaciones lo mismo, digamos, vos querés saber cuánto tributa cada cosa que metés en tu país, o cuánto vale cada cosa que metés en tu país porque hay un tributo asociado. Típicamente, digamos, por eso están tan desarrollados estos métodos, porque, digamos, a los Estados-nación les interesa saber esto para saber cuánto recaudan, ¿no? O mejor dicho, les interesa recaudar, entonces les interesa saber bien en fino estas cuestiones. Entonces, para calcular mi PBI, yo voy a tomar la totalidad de los gastos en consumo, inversión, exportaciones y le resto la totalidad de los gastos en importaciones. Acá les pido perdón porque consumo, inversión, exportación e importaciones es lo que vemos un cachito más adelante, que esto debería haberlo puesto antes de ver este ejemplito, pero bueno, es como que está adelantado. Eso es porque reacomodé la filmina y no me di cuenta. Bien, sumo todo esto para cada uno de los sectores y voy a tener el PBI. Fíjense que C, esta C grande sin ningún subíndice, es la sumatoria del consumo de cada uno de los sectores. Lo mismo que hicimos en ingreso, ¿no? Y es la inversión de cada uno de los sectores. X es la exportación de cada uno de los sectores y M es la importación de cada uno de los sectores. ¿Ok? Sumo todo esto, resto la importación y me va a quedar que mi PBI es igual a... No puede ser que no esté puesto en ningún lado. Muy mal ahí, 420. 420, sí, 320. No, perdón, 460, si no me equivoco. No hice la cuenta, me estoy intentando acordar de este. 460. 460. Perfecto. Quedó feo igual. 460. Obviamente, el PBI por el método de el gasto tiene que ser igual a el PBI por el método del ingreso que vimos anteriormente. El ejemplo es el mismo,
Estas dos tablitas vienen de un mismo ejercicio que de hecho estaba en la práctica y por lo tanto por los dos métodos van a tener el mismo valor de PBI que es 460. Bien. Recapitulando, método del valor agregado es ver cuánto agrega de valor cada sector para, digamos, estimar el valor de esos bienes y servicios finales. O sea, tomo a cuánto vende cada sector o por cuánto vende cada sector y le resto por cuánto compra. Ahí tengo el método del valor agregado. Sumo todos los sectores, tengo los valores agregados de todos los sectores, tengo el valor agregado de la economía, tengo el PBI. Método del ingreso, sumo cuánto paga de factor productivo cada sector, tengo el PBI por método del ingreso. Método del gasto, sumo en qué gasta cada uno de los sectores, qué gasta cada uno de los sectores productivos, cuánto gasta en consumo, cuánto gasta en inversiones, exportaciones, y le resto las impo porque no están producidas fronteras adentro, y tengo de vuelta el valor total de lo producido en mi economía. ¿Ok? Queda para la clase, bueno, queda para el video la explicación de inversión, consumo, gasto de gobierno, exportaciones e importaciones más en detalle. Y después, en la clase que viene ya, voy a ver si esto se lo subo como video para la clase que viene, que es más teórico. Es como pasar, una vez que obtenemos el PBI, vamos a ir a buscar distintas métricas asociadas al PBI, como el Producto Bruto Nacional, por ejemplo, y para lo cual vamos a ver que tenemos que restar y sumar distintos conceptos al PBI para llegar a estas otras métricas de la economía. Y la idea es poder llegar a una métrica interesante que es el ingreso disponible de las familias, que es cuánto tienen de bolsillo las familias para sus gastos. Y ese ingreso disponible después lo enganchamos con lo que vemos de modelo keynesiano en las unidades siguientes. Bien, hasta acá llegamos hoy. Yo de esto, inversión, consumo y gasto del gobierno, les voy a dejar un video subido. Capaz que lo grabe de vuelta, capaz que suba, esto ya lo di para los centros regionales porque tenemos una hora más, lo subo cortado, el video en YouTube, ¿no? Sí, siempre en YouTube. Y después esta parte que viene, veo si la puedo dar rápidamente en clase o capaz que sí, llegamos a ver esto en clase, movimientos de curvas y casos prácticos. Si veo que no llegamos, eso se lo doy en video y la clase que viene directamente vamos a los palos con lo práctico. Bien. Bueno, gente, gracias por asistir y nada, si no hay dudas, nos vemos la clase que viene. Yo estoy salteando cosas para terminar la filmina. No se preocupen ustedes. Stop share. Bien, si necesitan las filminas de esta clase, ahora se las mando al grupo y queda ahí en el grupo WhatsApp. Gracias por venir, nos vemos, gente. Saludos, que tengan suerte en el recuperatorio, si van a rendir. Y nada, nos vemos. Bien. Bueno, Jere, nos vemos. Éxitos. Chao, Manu, nos vemos. Que andes bien. Igualmente.